Procedemos entonces con el problema número 3. Este problema tiene el texto siguiente. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de F en la figura para evitar que ambas masas caigan? Bien, es el texto y viene una figura que la voy a construir de la siguiente manera. Hay una pared, están unos bloques por aquí. Hay otro bloque por acá, un poco más pequeño. Y hay una fuerza en este sentido. Entonces hay algunos detalles que voy a agregar. Esta es una pared. Tengo la pared de la masa 1. Esta es la masa 2. Y esta es la fuerza que me están pidiendo. ¿Cuánto vale esta fuerza? Bien, entonces examinando la figura podemos decir lo siguiente. Aquí tenemos la acción. La acción es contra los bloques y la pared. Y la pared debe reaccionar, o sea, tiene que haber una reacción de este lado. Muy bien. Entonces, allí vamos a ubicar un vector fuerza contrario, ¿verdad? A ese vector lo vamos a llamar vector N o vector normal. Bueno, nos dan algunos otros datos. Hay un vector por aquí que sería rozamiento y hay otro vector por acá que también es otro rozamiento. Tiene este un peso y este también tendría otro peso. Entonces le ponemos esos detalles, ¿no? Este sería FR2. Y este sería FR1. Este es el peso 1. Y este es el peso 2. Bueno, le he agregado esos vectores para poder trabajar.
para hacer los diagramas de cuerpo libre que le llamamos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí algunos datos que me proporcionan. Este problema lo encuentra en el texto. Entonces tenemos aquí los siguientes datos que nos da el texto. A ver, nos dice que M1 tiene el valor de 8 kilogramos. M2 es un bloque más pequeño. Tiene el valor de 4 kilogramos. Hay un valor U, que es el coeficiente de rozamiento 1, de 0,46. Y hay un valor U2 que corresponde a 0,40. Bueno, tenemos que luego ir a los cálculos. Entonces seguimos por acá. Cálculos. Bien, en los cálculos partimos de el criterio de que la suma de las fuerzas horizontales debe ser igual a 0. O sea, están en equilibrio. Por lo tanto, sería normal menos la fuerza igual a 0. Lo que significa que la fuerza es igual a la normal. O sea, tienen el mismo valor. Este es un muy buen razonamiento, ¿no? Las dos fuerzas deben tener el mismo valor. Y eso está correcto porque la acción, que es la fuerza, debe ser igual en valor a la reacción, aunque estén en sentido opuesto. Bien, por otro lado, la suma de fuerzas en Y también debe ser igual a 0. Pero aquí tenemos algunas fuerzas. Por ejemplo, las positivas serían las que están dirigidas hacia arriba. FR1 más FR2 menos peso 1 menos peso 2 es igual a 0. Son las fuerzas verticales, ¿verdad?
Muy bien. Pasamos a otra pizarra. FR1 equivale al coeficiente de rozamiento 1 por la normal más FR2 sería coeficiente de rozamiento 2 por la normal menos peso 1 sería la masa 1 por la gravedad y menos peso 2 que sería masa 2 por la gravedad. Y esto es igual a 0. En los dos primeros yo puedo sacar factor común normal. Y me queda U sub 1 más U sub 2. Y en los dos que siguen saco factor común gravedad. Y me quedaría M1 más M2. Igual 0. De aquí yo puedo despejar la normal. Me va a quedar lo siguiente. Gravedad, que ya pasaría positiva, que multiplica a M1 más M2 dividido para los coeficientes U sub 1 más U sub 2. Reemplazo y tendríamos lo siguiente. La gravedad, que es 9,8, metros sobre segundos cuadrados, que multiplica a M1, que es 8 kilogramos, más M2, que es 4 kilogramos. Entonces tendríamos hasta ahí esa expresión. Dividido para U sub 1, 0,46. Más U sub 2, 0,40. Bien. Desarrolle todas esas operaciones y le va a salir que la normal es 136,74 Newton. Le ponemos en palabra para no poner N también. Se va a confundir con la normal. Esto sería la normal. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Y una pregunta, ¿de la esta es la normal de qué? La normal es una fuerza que la habíamos puesto por acá. Aquí. Ah, Esto es lo que hemos calculado. Y habíamos dicho que esta normal es igual a esta fuerza. Aquí está. Ya. Entonces vamos a escribir acá. Como N es igual a F. Entonces podemos decir que F la pregunta del problema era cuánto vale F, ¿verdad? Entonces aquí F es 136,74 newton. Bien, entonces ahí tendríamos la respuesta. Esta sería la respuesta al problema. sí. Pregunte si tiene dudas. Esta es la respuesta. Pregunte. A ver, Seila Carrión, ¿qué le pasó? Orbaño Mirka, pregunte. Buenos días, profesorcito. Está bien, todo está claro. Bueno, me alegro que esté claro. Apolo Alejandra. Alejandra Polo. Aló. No, profe. No, ninguna. No se quede con duda. Lara Aitana. ¿Alguna inquietud? Aitana. ¿Tiene problemas en conexión? ¿O se retiró? Cuidado, que todo quede grabado. Espinosa Luis. Todo claro, profe. ¿Alguna pregunta? Todo claro, todo claro. No hay pregunta, está claro, dice. Bueno, avanzamos. Siguiente problema. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabe que cómo hay que hacer cómo es que sabe que hay que hacer en lo del gráfico? Sé que está hablando, pero no le escucho. De cómo sabe cómo hay que hacer el gráfico. El gráfico. Allá. Este gráfico que está aquí está en el libro. Este problema es sacado del libro, está ahí. El problema dice cuál es el valor de F en la figura. O sea, el problema viene con una figura. No es inventado, está ahí. Este gráfico viene con el problema. Lo único que hice fue incorporarle fuerzas. El peso, que sabemos que es hacia abajo. La fuerza de rozamiento serán hacia arriba porque el bloque tiende a resbalar, ¿no? Tiende a caerse. Entonces, para que no caiga, tiene que haber unas fuerzas hacia arriba. Y esas son las fuerzas de rozamiento. Para que no se despegue de la pared, hay esta fuerza. Pero usted sabe que hay una reacción de la pared. Cuando usted golpea la pared, pero la pared también le golpea a usted. Entonces hay la acción y la reacción.
Si no le golpeara la pared, no le doliera la cabeza, o la mano, o con la parte del cuerpo que usted golpea, le duele, porque la pared también responde con la misma medida. Bueno, espero haberle contestado esa pregunta. Siguiente problema. Es el problema número 4. Nos dice, ¿cuál es la mínima fuerza que deberá ser aplicada para que las dos masas de la figura se desplacen colina arriba con velocidad constante? Ahí está. ¿Cuál es la mínima fuerza que deberá ser aplicada para que las dos masas de la figura se desplacen colina arriba con velocidad constante? Este problema también está en el libro y viene con la figura. Entonces vamos a construir la figura. La figura es un plano inclinado. Es un plano inclinado. Hay un bloque. De esta manera. Y hay otro bloque más pequeño. De esta manera. Y me dice que estos son arrastrados con una fuerza hacia arriba. Tiene algunos detalles. Este es M1. Este es M2. Y esta es la fuerza que habría que calcular. Y hay un ángulo aquí de 5 grados. Este ángulo dice que vale 5 grados. Bien. Entonces, de acuerdo a esto, pues, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la fuerza que aplica vendría a ser la acción. Este de aquí es la acción. Y debe haber una reacción de los bloques por acá. Entonces tiene que haber una acción y una reacción. La reacción tiene que siempre estar en sentido contrario. Entonces nos imaginamos que la reacción es ejercida por las fuerzas de rozamiento y por las componentes de los pesos, ¿no? Ya. Además de eso nos dan algunos datos. Nos dan algunos datos. Vamos a ver qué datos nos dan. Entonces aquí tenemos
una línea y colocamos por acá datos. Estos datos nos proporcionan para el desarrollo del problema. A ver, tenemos primer dato, que la masa 1 dice que vale 10 kilogramos. $10 kilogramos vale la masa 1. Y tiene un rozamiento con un coeficiente de 0,2. La masa 2 tiene un valor de 20 kilogramos. Y hay un coeficiente de rozamiento de U sub 2. U sub 2 quiero escribir. Este valor es diferente, vale 0,4. Ya, y nos preguntan es el valor F. F es lo que vamos a calcular. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, vamos a hacer los cálculos entonces. A ver, inicialmente vamos a trabajar en la masa 1. En M1. Voy a sacar la masa 1 acá en un dibujo para poder trabajar. Voy a colocar el plano. A ver si lo pongo en negrita mejor. Ahí está mejor. Y voy a trabajar solo con la masa 1. O sea, coloco el bloque M1. Entonces, en este bloque M1 yo voy a tener los siguientes vectores. El peso. Sería hacia abajo, ¿no? El peso. Tengo la normal. Son cosas que ya hemos hecho, ¿no? Normal. Tengo la fuerza. Y tengo la fuerza de rozamiento, que sería hacia abajo. Y además de eso, las componentes del peso. Sería una componente para acá y otra componente para abajo, en la misma dirección de la normal. Entonces tendríamos que formar el paralelogramo, ustedes ya saben. Este sería nuestro paralelogramo. Aquí tendríamos el ángulo teta.
Este sería F, la normal 1, FY1, FX1, este sería FR1, y esto es el peso 1, que equivale a la masa 1 por la gravedad. Recuerde que siempre el peso es masa por gravedad. Entonces voy a trabajar con ese diagrama, ¿no? De cuerpo libre. Muy bien. Entonces paso a la siguiente pizarra. ¿Cómo estamos, Eduardo? Aún estoy copiando. Ya, espero entonces. Ya estamos. Bueno, ten en cuenta cómo es la descomposición. Aquí tengo la fuerza, que es la que estoy buscando. Lo demás ya lo hemos repetido algunas veces cuando es plano inclinado. FY1 y FX1 son las componentes rectangulares del peso. FR1 es la fuerza de movimiento y así sucesivamente. Bueno, avanzamos. Tomando en cuenta esa gráfica, entonces tengo lo siguiente, que la suma de las fuerzas verticales, o sea, en dirección Y, es igual a 0. Donde puedo decir que la normal 1 menos FY1 es igual a 0. Son los únicos dos vectores de fuerza que están en esa dirección. De aquí puedo decir que la normal 1 al despejar es igual en el valor a FY1. Y recordamos lo que es FY1. Eso significa la masa 1 por la gravedad y por el coseno del ángulo. Luego la normal 1 es igual a la masa 1, que es 10 kilogramos, por el valor de la gravedad, que es conocido, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por el coseno del ángulo que nos da el problema, es 5 grados. Entonces la normal 1 va a ser igual, haga las operaciones y debe salirle 97,63, y toda esa expresión es Newton.
Bien, entonces toda esa expresión vendría a ser un valor que lo vamos a tomar en cuenta más adelante para saber cuánto vale la fuerza que nos propone el texto del problema. Bien, esa sería la normal 1. Bien, vamos a ir ahora con la masa 2. En M2. En M2 yo tendría nuevamente el plano. Y ahora voy a graficar solo la masa 2. Bien, está en el plano inclinado. Ahora voy a ubicar los vectores. Este sería el peso 2. Tendría la normal. ¿Qué más tendríamos? La fuerza de rozamiento. Y tendríamos las componentes del peso. Tendríamos esta componente y la componente de acá. Entonces aquí tendríamos el paralelogramo. Este sería la normal 2. FY2. FX2. Y esta sería el peso 2. Que sabemos que es la masa 2 por la gravedad. Y aquí también tenemos la fuerza de rozamiento. 2. Bien. Por el momento eso. Entonces, teniendo en cuenta esa figura, podríamos decir que la suma ahora sí, suma de fuerzas en Y es igual a 0. Donde podemos decir que normal 2 menos FY2 es igual a 0. Eso nos invita a pensar de que N2 es igual a FY2. Lo que significa que N2
igual a M2 por la gravedad y por el coseno N2 M2 es 20 kilogramos terminamos con esta parte antes de retirarnos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el coseno de 5 grados, ¿no? Hacemos las operaciones y va a salir N2 igual a 195,25 newton. Este sería el valor de F2. ¿Correcto? Entonces tengo aquí el valor de N2. De esa manera, pues, tenemos ya dos valores. Aún nos falta relacionar la dirección del X, ¿no? La dirección que es paralela al plano inclinado para determinar el valor F. Eso lo hacemos en la clase siguiente. Bueno, preguntas.